Voy a intentar decir esto de la forma más resumida posible porque hay mucha tramoya detrás de todo lo que quiero contar, que tiene que ver con las finanzas públicas actuales y todo lo que ya sabemos de la regla fiscal que se van a volar, de los impuestos adelantados que nos quieren poner para usar los recursos de 2026 en 2025. Pero yo lo que quiero contar es como la profundidad de todo esto y vamos a ver si lo puedo hacer de forma resumida, interesante, porque esos temas generalmente son aburridos, pero vamos a ver si logro captar su atención contándoles como las razones por las cuales no está bien saltarse la regla, pero también los impuestos futuros y todo lo demás, y hasta vamos a hablar de Suecia. Vamos a ver cómo lo logro. Primero, saltarse la regla fiscal no es bueno porque es un cinturón importante que nos ayuda a un gobierno a decir como no se gaste más de lo que no tiene y no dé mala imagen. Para mal o para bien, actualmente hay un juego económico en donde hay unas calificadoras que dicen este país es buena paga, es mala paga, no tiene plata, entonces mejor no invierta. ¿Sí? Y los inversores, los prestamistas, leen eso. Si esas lecturas son malas, ¿qué hacen? Suben, le dicen, bueno, Colombia, yo le presto, pero yo le presto con una tasa de interés más alta. Y eso afecta al país porque si bien nos llegan préstamos que tal vez el país necesite, en el futuro vamos a tener que pagar más caro y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hace unos años pagábamos por deuda 8%, igual es alto, pero pagábamos 8% para la plata que nos prestaban. Actualmente ya va en el 13% porque cada vez se va generando más desconfianza. ¿Y qué pasa? Pagar esa plata es toda la plata de nuestros impuestos, o no toda, pero mucha, mucha plata que nosotros pagamos en impuestos, en lugar de irse a yo pago mi impuesto y luego lo reinvierten en educación, salud y todo lo demás, trabajo, mejor empresa, seguridad. No, esa plata se está yendo a bancos internacionales, a privados que tanto odia justamente este gobierno, porque ahora ya no ganan 8% por prestarnos plata, sino 13%. Eso es mucha plata, eso es mucho dinero. ¿Qué hace la regla fiscal? Evitar que nos endeudemos de esas maneras, de esa forma como desmesurada, y que tengamos cuidado con las finanzas y, por ejemplo, seamos más ahorradores, que el Estado ahorre un poco, que el Estado deje de contratar gente que no necesita e incluso puede forzar a la eficiencia, porque tenemos que tener mayor eficiencia y este gobierno no lo ha logrado. Claro, los anteriores tampoco, pero en los anteriores teníamos una deuda al 8%, actualmente va al 13%. Quitar la regla fiscal, ¿qué es lo que hace que los inversionistas tengan mayores miedos? Si yo quito la regla fiscal, el país se endeuda mucho y puede llegar a un punto que no pueda pagar sus deudas y se vuelve más riesgoso para un inversionista y puede seguir diciendo o yo le presto pero al 14, al 15, al 16 o lo peor, ni siquiera le presto y el país se queda mal calificado. Esto por el lado de la regla fiscal, lo cual es muy importante y veamos por qué llegamos ahí. Muchas razones. El señor Reyes, el exministro y el Mr. Taxes, que a mí personalmente me parece una persona técnica y me cae bien, y no sé si de él fue el error o del ministerio, pero ahí se tienen que ver quién es la mea culpa, o la mea culpa pues, hicieron presupuestos donde decían, inflaron la recolección de impuestos, dijeron vamos a recoger tanto. Y eso era inflado. Mucha gente le decía, el señor Reyes dijo que le advertía al Ministerio de Hacienda que eso estaba inflado, que no podíamos calcular tantos ingresos, que eran menos los ingresos por recaudación de impuestos. Entonces el gobierno no hacía caso y hacía cuentas alegres, como le iba a llegar más plata, generaba más inversión, más gasto, pero al final eso no llegaba y nos íbamos endeudando y íbamos creando déficit. Y ese déficit pues daña las finanzas, daña la economía. Eso por un lado, eso es una de las culpas del gobierno, ¿cierto? Y que no han ahorrado y todo lo demás. ¿Qué es entendible? Que al gobierno actual le está tocando pagar la deuda de la pandemia. Y eso es verdad. Duque se endeudó y tomó una deuda de corto plazo que actualmente está pagando este gobierno. Eso es cierto. Pero ellos desde que entraron al gobierno, incluso desde antes, sabían que el gobernador de turno que ganara esas elecciones le iba a tocar solucionar ese chicharrón. Es decir, eso no era sorpresa. Y lo otro que este gobierno se hizo muy bien es que habían unas tasas, una subvención a la gasolina muy altas. Y
esos subsidios a la gasolina generaban, yo no tengo la cifra actualmente, pero más o menos unos 40 billones de pesos que el gobierno sacaba de su bolsillo para subsidiarnos a nosotros. Y ahora, yo tengo que hacer un disclaimer acá. Por supuesto que yo preferiría que nos dieran gasolina más barata y por supuesto, y eso lo entiendo en mi familia, en mis amigos, que cuando toca subir el precio de la gasolina pues da mucha rabia y es como todo va a subir y es cierto, los precios de los productos, de los pasajes, la inflación sube. En eso estamos de acuerdo. Pero es que o la inflación sube por este lado de que nosotros nos toque pagar más y eso es muy difícil, o sube por el otro lado y quiero ver si lo explico de la mejor manera posible. Sube por el hecho de que el gobierno, que no tiene plata, que no recauda bien, que es corrupto aparte de todo, esos dineros tiene que sacar y entonces en lugar de invertir en seguridad, en educación, en infraestructura, en desarrollo, tiene que subsidiar la gasolina. ¿Y qué significa eso? Si fuera un estado que tuviera mucho dinero, pues maravilloso, eso se puede hacer. Pero como el estado no tiene dinero, eso sigue generando el círculo del que yo les mencionaba. Ese círculo de el estado no tiene dinero, está raspado. Las calificadoras se dan cuenta que no tiene plata, que está usando toda la plata para la gasolina, pero no es que, y que está en déficit. Obviamente esa deuda de la gasolina genera déficit. Pues eso, a ver si lo explico, nos quitan la calificación, le siguen prestando a Colombia, pero más costoso, y al final, el consumidor final, bueno, y eso genera menos dólares, y es menos dólares genera que el precio del dólar aumente, y entonces los que exportan ganan menos plata, o sea, eso también es toda una cadena, y al final, ¿qué hace también? Que eso suba los precios, que la inflación suba. Es decir, que o sube inflación porque nosotros mismos, los de a pie, paguemos más en gasolina y ACPM, o sube por toda la restricción económica que le genera a Colombia tener que pagar ese subsidio. ¿Sí me explico? Entonces es entendible que muchos nos quejemos con justa razón que cómo va a subir la gasolina y el diésel, pero pues este país no tiene dinero y este país está endeudadísimo y creo que sí es un impuesto regresivo porque pues, nos genera afectaciones y es o afectaciones por este lado o afectaciones por este otro. Y hay más solución si el gobierno tiene más capacidad económica e inversión en otras cosas, la economía puede mejorar. No sé si me explico acá para hacer entender que, digamos que este paso fue bueno en el gobierno nacional. Pero todo lo demás, manejo de finanzas, el no ahorrar, el invertir en donde no es, e incluso el discurso, todo lo demás genera presiones económicas, el recoger mal, el hacer malos cálculos, todo eso genera que tengamos malas finanzas actualmente y que no haya credibilidad, que estemos en un déficit del 7%. Eso significa que de 1.700 billones, que es el Producto Interno Bruto de Colombia, 17 billones es el 1%, entonces multiplique 17 billones por 7. Así de mal está la cosa, así es la cantidad de plata que le hace falta a Colombia para todo lo que necesita, para su funcionamiento, para nosotros, para la producción, para los puentes, para todo lo que necesita gastar el Estado, así de quedado está. Así es la deuda que necesitaría, y ojo, y una deuda que sería muy costosa. ¿Qué pasa y qué es chistoso y paradójico acá? Y es la reforma de Carrasquilla. Vamos a hablar de esa reforma y voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible porque estos temas son densos. La reforma de Carrasquilla que muchos criticamos es, incluso y sobre todo el gobierno actual fue quien más la criticó y quien la odió y quien gracias a ella de hecho llegó a este gobierno, porque gracias a las protestas sociales por esa reforma fue que se llegaron a este gobierno. Es la reforma que actualmente en el marco fiscal de mediano plazo, una reunión donde nos indican cómo se va a manejar la macroeconomía en los próximos 10 años, este gobierno quiere usar. Es decir, en esa reunión dijeron, vamos a intentar, no así directamente, pero una reforma tributaria, la mencionaron y es muy, señores, pero muy parecida a la reforma de Carrasquilla que tantos criticamos muchos. Entonces es muy chistoso que el gobierno haya criticado algo con tanta veracidad, con tanta fuerza y ahora lo esté aplicando porque lo necesita. Y es que el gobierno sí necesita, el Estado sí necesita más recursos. Colombia es un país pobre que necesita dineros para redistribuir. Y aquí voy a tratar de ser rápido nuevamente. Creo que no lo he sido, pero voy a tratar. La reforma de Carrasquilla fue impopular porque apelaba a subir los impuestos, claro, pero sobre todo el IVA, donde nos duele a todos, la canasta familiar. Apelaba a subirle a la carne, el IVA pues a la carne, a los huevos, al pollo,
lo cual es bastante doloroso para cualquier ciudadano. Pero resulta que esa es la forma más efectiva de recoger dineros, porque es muy difícil evadirlo. O sea, uno va y compra un computador, un agua, uno paga el IVA y las empresas tienen que pagarlo. Es como el impuesto más difícil de evadir. No hay cómo maquillarlo, o sea, es más difícil maquillarlo. No estoy diciendo que no lo hagan porque igual es Colombia, tristemente, pero es el más difícil de maquillar y es con el que más se recoge dineros. ¿Qué pasa? Es injusto, y esto estamos completamente de acuerdo, que las personas de menores recursos y la clase media tenga que pagar más por el pollo, 10% más, por la carne, 10% más. Pero hay algo injusto actualmente que es el opuesto, que los que tienen más dinero, más recursos, podrían perfectamente pagar ese 10% en el pollo, ese 10% en los huevos, ese 10% en la leche y no lo están pagando. Es decir, estamos en una balanza de qué sería mejor, porque los que más dinero tienen, 10%, digamos que ese sea el IVA para la carne, pues no les cuesta tanto, pueden pagarlo, pero se está dejando de pagar porque, pues, por supuesto, tampoco queremos que los más pobres lo tengan que pagar, porque a ellos sí les afectaría demasiado, y a la clase media también, por supuesto. Pero entonces, lo que proponía la reforma de Carrasquilla es algo que se hace ya en países nórdicos y que les funciona muy bien. Es, digamos, una recolección regresiva, pero una distribución progresiva. La explico. Lo que hacen esos países es que ellos recogen y la canasta familiar básica incluso también está grabada. Pero, y digamos en Uruguay, para ser más específicos, recogen los impuestos y de los ricos de los pobres, pero se les devuelve a los más pobres. En Uruguay funciona y obviamente en los países nórdicos funciona. Todos pagan el impuesto, pero se les devuelve después, lo cual sería efectivo y hace que los que tengan más recursos paguen el IVA, lo cual es bueno. Ellos tienen el dinero y los recursos para hacerlo, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Vamos con unos datos. Colombia está muy mal en recaudación. Colombia solo recauda el aproximado 15% del PIB anual en impuestos y todo lo demás. Y esa es la plata que usa sin deuda y que usa para redistribuir. Muy poquita. Noruega, por ejemplo, le cobra 25% de impuesto a la mayoría de productos de IVA. 25%. Y a los básicos, 10 o 12%. O sea, estamos hablando que pagan niveles de IVA muy altos. Y claro, están diciendo, es Suecia. Entonces, pero ellos tuvieron que empezar en algún momento. Entonces, pagar ese 25% hacen que la recolección de Suecia sea de impuestos y demás del 40%. Entonces, con el 40% recogido, pues pueden pagar, pueden invertir. Por eso tienen salud, seguridad, universidades gratis, educación maravillosa, los mejores métodos de educación, infraestructura, empresas por doquier, porque aparte de ellos hicieron, bueno, antes de explicar eso, ¿y Colombia qué va a hacer con un 15%? Si queremos ser un Estado social de derecho que redistribuye, que es justo, ¿pero con qué plata? Si no la tiene. O sea, no puede ser un Estado justo, redistributivo, si no hay plata, ¿con qué? Suecia, que recoge el 40%, y aquí va lo polémico y lo que se parece a la reforma de Carrasquilla y la reforma que parece que quieren implementar, es que ellos bajaron en los 90 cuando había muchas dificultades la tasa impositiva a las empresas a más o menos un 20%. Y subieron los impuestos a los salarios. Yo sé, esto es gravísimo, esto es súper difícil y era lo que proponía Carrasquilla también. Y claro, aquí empiezan los pesos y contrapesos. Suecia no es un país de izquierda ni de derecha. Suecia es un país pragmático que usa lo mejor de cada mundo y por eso es quien es actualmente. Funciona de una manera maravillosa. Al bajarle los impuestos a las empresas genera más empleos, mejores sueldos y eso pues también genera que sea a los trabajadores a quienes se le cobre el impuesto. Y eso es algo muy impopular, pero obviamente allá los sueldos son altísimos. Incluso cuando les quitan también más o menos el 40% del salario a cada trabajador, pues tienen mucho más dinero que un trabajador colombiano, incluso cuando aún no le han quitado impuestos. Pero eso es para ir viendo, pues, formas macroeconómicas de ver la vida y más o menos por dónde iba la reforma de Carrasquilla y más o menos entender es que el país necesita dinero.
y quitemos de nuevo la ecuación de la corrupción. Pero un país, un estado con bastante dinero, pues puede redistribuir, puede darle a los más pobres, puede generar infraestructura, dar seguridad que lo necesita Colombia, invertir en soldados, en profesores. Todo eso cuesta mucho dinero. Y Colombia actualmente se tiene que endeudar para esos gastos básicos. Es decir, que incluso para infraestructura, para el metro, pues más difícil la cosa. ¿Mm? Ahí está la diferencia. Esos países recogen demasiado dinero y una de esas vías es el IVA, que parece injusto que los más pobres tengan que pagarlo, pero si se logra una redistribución, que es lo que quería lograr Carrasquilla y aparentemente el nuevo gobierno, el gobierno actual, pues redistribuyen ese dinero a los pobres y los más ricos sí terminan pagando el IVA a la canasta familiar, a la canasta básica, lo cual sería efectivo porque de nuevo, y estoy siendo repetitivo, lo sé, tendrían el dinero con qué. No sé si se me queda algo por fuera, pero básicamente eso es lo que debemos analizar. Cómo lograr que Colombia tenga mayores recursos para redistribuir, cómo lograr que no tengamos que hacer reformas tributarias cada 2 años, lo cual genera tiempo, quita eficacia. Si tuviéramos una reforma tributaria estructural, que sea de pronto regresiva en la recolección, pero efectivamente progresiva en la redistribución, que es donde nos importa que haya progresividad, pero es una discusión política bastante difícil, obviamente, evidentemente. Pero sí, el llamado acá es que Colombia sí necesita una reforma estructural en la recolección de impuestos. Y yo siento una cosa, que si nosotros, un ciudadano ve sus impuestos en educación, en seguridad, en vías buenas, hay menos queja a pagar los impuestos. Y evidentemente eso es lo que pasa en los países nórdicos. Ellos ven tanta infraestructura que, recuerdo hace unos años, perdió una reforma donde querían bajar los impuestos y la gente dijo, no, no quiero que me bajen los impuestos. Eso de los impuestos es un tema supremamente interesante y ahora que van a venir discusiones de reforma tributaria, que muy probablemente no va a pasar en el Congreso, ya sea regresiva o progresiva, es muy difícil que actualmente le aprueben al gobierno actual una reforma, pero sí sería bueno empezar a plantear una reforma de verdad estructural, una reforma más profunda incluso de la que está tal vez pensando este gobierno, basada e inspirada en la de Carrasquilla, pero hay que hacer una reforma completamente intensiva, profunda y que ayude al país a recoger más dinero, ayudar a los más pobres, que ayude a las empresas, genere más empleo. Eso es lo que tiene que hacer Colombia. Así que ahí se los dejo. Quería decir mucho más, pero yo sé que el tema es denso, pero pues estoy hablando de todo lo que está pasando en la coyuntura actual. Quería hablar también, por ejemplo, de que nos quieren poner los impuestos del año siguiente a las empresas, lo cual quita efectividad. Eso que es completamente regresivo, pero bueno, el tiempo se nos va, así que si les gusta este video, no olviden darle like y si se quieren suscribir a mi canal, esto está Tortuga, así que nosotros nos vemos en la próxima.